Buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. De parte del Instituto Caro y Cuervo les extendemos un cordial saludo, especialmente de la Facultad Seminario Andrés Bello y la línea de literaturas indígenas y afrodescendientes del programa de maestría en literatura y cultura. Este año, como parte del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura, el Instituto Caro y Cuervo ofreció una beca de creación para grupos poblacionales, para grupos étnicos afrocolombianos, indígenas y pueblos rom. El objetivo de esta beca, por supuesto, es promover los procesos creativos y contribuir de ese modo a la equidad en los procesos de creación artística, que sabemos son bastante problemáticos y muchísimo más en el rango de la literatura. Pero no es suficiente lanzar este tipo de programas, es algo de lo cual en el instituto estamos conscientes y por eso, para instalar un ejercicio de reflexión, hemos generado este diálogo, en el cual hemos invitado a 4 autores afrocolombianos. En el caso de los autores, ellos han sido beneficiarios de distintas becas y estímulos que les han permitido promover sus ejercicios de publicación, y además tenemos presencia de una editorial cuyo objetivo es precisamente promover la literatura con enfoque afrocentrado, y sabemos que por supuesto también hay estímulos a las editoriales y queremos también que ellas participen en este proceso de reflexión. Entonces estamos con los escritores que están aquí, Ayran Riascos, Luisa Villa y Catherine Quiñones, perdóname, 3 autores. Y por otro lado tenemos a Daniela Ibarwen, que además de ser escritora también es editora. De parte del instituto les damos la bienvenida y por supuesto las gracias por estar acá. Bueno, para empezar, siempre que hemos visto que han surgido convocatorias que tienen enfoque diferencial y que están dirigidas a grupos poblacionales específicos, hay personas que tienen críticas o que tienen reservas hacia este tipo de estímulos y que piensan que deberían de ser extendidos a la población en general. Algunos de ustedes han estado en procesos que son específicos para personas afro, otros de ustedes de pronto han sido beneficiarios de procesos que han ido dirigidos a la población en general. En el caso de ustedes 3 como autores que han tenido la oportunidad de participar y tener beneficios en su obra de estos procesos, ¿creen que son importantes y por qué creen que se deben de seguir promoviendo desde la institucionalidad? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, personalmente sí siento que es muy importante tener como este enfoque diferencial porque de alguna manera no estamos pues en una sociedad que sea igual para todos muchas veces a nivel sociocultural, a nivel socioeconómico. Entonces pues desde ese punto y desde también que no todos tenemos la misma educación, nivel educativo, pues es importante apoyar iniciativas artísticas, literarias, desde lo específico, porque las personas afro no siempre tenemos las mismas condiciones socioeconómicas que los demás. Bueno, también me reafirmo a lo que ha dicho mi amigo y compañero. En el tema de lo económico, si bien es cierto es importante, pero también es una vía o un camino también para reparar las violencias estructurales que existen específicamente en el país, ¿no? Unas violencias que, si bien es cierto, nos costaba entrar a las universidades, entrar a ciertos espacios, porque inicialmente, históricamente, nuestras cosas, las cosas de negros, de negras, de indígenas, no eran grandes temas, no eran grandes preocupaciones. Entonces, empezando por ahí, hablar del territorio, hablar como asumíamos que era vivir con un cuerpo racializado, ¿no? Cuando se abren estas convocatorias, es una manera de superar, pero es un camino, una vía importante
Y también es un espacio en el que sean reconocidas nuestras formas de hablar, nuestro sentipensar, nuestras formas de enunciarnos, cuando en otros espacios de convocatorias nuestras formas de enunciarnos no son reconocidas, cuando en otros espacios nuestras literaturas no son literaturas, ¿no? Son otra cosa que no alcanza a ser literatura, cuando en otros espacios nuestras manifestaciones culturales no hacemos cultura, sino que hacemos folclore. Entonces, en el que haya este tipo de convocatorias, en el que se nos llame a nuestras cosas, ¿no? Y en el que se reconozcan nuestros aportes, para mí es bastante importante, significativo, e inciden también, es una forma de incidir en tantos años de silenciamiento. Y estos espacios han hecho, yo no considero que nosotros y nosotras seamos las primeras escritoras negras, raizales, indígenas, que estemos escribiendo, ¿no? Hay muchas mujeres, hombres, diversos y diversas silenciados, ¿no? Ha imperado un silencio y justamente por esa falta de reconocimiento no hemos sido las primeras. El hecho de que hayan estos espacios también es romper ese silencio y que muchos y muchas nos atrevamos también a mostrar nuestras cosas en un espacio de reconocimiento diferencial. Muchísimas gracias. Gracias, compañera, por tan buena descripción explicativa. Frente a la pregunta, ¿por qué es importante que hayan estímulos para escritores afrocolombianos? Es de gran alegría estar aquí. Mucho gusto, me presento. Soy la Tunda del Telembí. En algún momento yo decía, bueno, yo conozco muchos relatos de la Colombia que pocos conocen. Sin embargo, dentro de los materiales que utilizo como docente, de lo que nos proporciona tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de Educación, hace falta más conocimiento, más experiencias, más relatos, más literatura afro, y en un país pluriétnico y multicultural que es en el cual vivimos, confluimos, nos formamos y formamos a otras personas, es indispensable que esté presente la literatura afrocolombiana. ¿Por qué? Porque las comunidades afrocolombianas también son parte de este país. Y como son parte de este país, también deben ser parte de la formación de todas y de todos los ciudadanos, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, porque esto es patrimonio inmaterial y material, ¿ya? Entonces, por eso me parece indispensable que existan los estímulos para promover la literatura afrocolombiana como una apuesta de equidad. Gracias. Quiero hacer la pregunta específica en el caso de Daniela, porque la experiencia, pues aparte de autora también está la experiencia editorial. Y, por ejemplo, en el caso de la editorial que tú encabezas, Kutusoma, nunca ha sido beneficiaria de un estímulo ni nada por el estilo, pero ¿por qué crees que es importante que este tipo de editoriales que tienen un enfoque centrado en un grupo étnico o digamos en una experiencia cultural también participen de este tipo de procesos? Muchas gracias. La respuesta ahí parte un poco de cómo se configura la industria editorial. Y es que si bien estamos comenzando a hablar de lo importante que son las narraciones negras en lo escrito, en lo oral, en lo gráfico, también es importante ver quién es quien está industrialmente detrás de esto, cómo se promociona, cómo se edita dentro de un lenguaje que entienda la cosmovisión que tenemos como pueblos, cómo se encasilla toda una configuración industrial dentro de toda la cadena del libro, desde apoyar a la promoción de los escritores en los territorios, desde la producción el diseño de las obras, también en torno a cómo nosotros entendemos el mundo y cómo estamos relacionados con él en lo místico, en lo mágico, en la forma en la que nos relacionamos territorialmente.
no es igual a como lo hacen las grandes industrias. Es como la comida de la casa y la comida de los restaurantes de cadena. Por buena que sea la comida de los restaurantes de cadena, la mamá de uno es la que sabe cómo a uno le gustan las cosas, sabe cómo usamos el achote, cómo usamos muchas cosas, y pasa muy parecido con las editoriales independientes y sobre todo las que están centradas en pensarse no solamente en publicaciones que tengan una gran difusión y una gran venta, sino en publicaciones que realmente representen lo que el autor quiere mostrar y que tengan un impacto no solamente en lo cultural y lo artístico, sino también en lo político, de representar una voz que, como lo han dicho mis compañeros, han sido marginalizadas, invisibilizadas y silenciadas históricamente. Y en ese sentido, tener la oportunidad de acceder a estos recursos es de suma importancia, porque la autogestión de los proyectos editoriales es una labor titánica. Producir libros en países como latinoamericanos, como Colombia, cuando los autores estamos en los territorios, cuando hay unas grandes limitantes en muchos recursos, comienza a convertirse la única posibilidad en muchos casos de que voces importantes con un impacto político y en la historia surjan y pues tengan una posibilidad de ver la luz, y está trazado por muchas de las cosas que pasan en el país también, por ejemplo, como lo difícil que es el acceso territorial en un país como este. Entonces, en efecto, los estímulos cumplen un papel fundamental en todo lo que tiene que ver, no solamente en la creación de las obras, sino en la producción, en la distribución, en la difusión y todo el proceso que hay detrás. Y bueno, ahí habría que agregar además la importancia de los derechos económicos, que son otra reivindicación que definitivamente tenemos en cuenta, y qué bueno que existan además industrias propias que beneficien, o bueno, que nuestras letras terminen beneficiando gente que también hace parte de nuestra comunidad, que yo creo que es otra reivindicación muy importante y de la que poco se habla. En mi experiencia personal, yo gané un premio de novela en el año 2021 y yo vine a publicar en el 2024, y me tardé muchísimo porque había visto otros amigos que habían ganado el mismo premio que yo y habían tenido muchos problemas con la difusión, con la circulación y especialmente con la distribución, que es un reto grandísimo. En el caso de ustedes, que pasaron por procesos de autopublicación en algunos casos, ¿cómo se enfrentaron a ese proceso de circulación, de distribución? ¿Qué retos implica para el autor después de haber ganado un premio? Y en el caso de Daniela, ¿cómo, digamos, estímulos que estén enfocados a la parte de circulación y distribución pueden ser de apoyo para estas editoriales que están emergiendo? Bueno, en mi experiencia personal, yo me gano un premio para publicación de obra inédita entre los 18 y 28 años. Me lo gané justo cuando cumplí 28, en 2021, y fue una convocatoria del Ministerio de Cultura. Me gané 12 millones de pesos para la publicación como tal, y hice el proceso con una editorial independiente, amiga, en Cali, y pues básicamente ellos me entregaron las cajas de los 500 libros y yo me quedé como, ya. Entonces dije, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces estuve como un tiempo pensándolo, y gracias a Dios en ese momento yo tenía muy buen trabajo y dije, bueno, me voy a agarrar a hacer como un paneo de todas las librerías independientes que pueda encontrar. Entonces me metí a Maps y puse librerías. Hice una lista en Excel de todas las librerías que había, busqué el Instagram de cada librería que había, busqué el correo de cada librería que había, hice un correo general para todos preguntando que si aceptaban el libro, ¿no?, en consignación. Algunos me dijeron, no, sí, te cobramos 60% por distribuir el libro, a los cuales yo dije, no, pues tampoco, pues si yo fui el que lo escribí y todo. Bueno, y las que me dijeron que sí, dije, listo, voy a viajar a Medellín, a Bogotá, lo hice también en la costa, en Santa Marta, y yo personalmente fui, llevé los libros, hablé con los libreros, todo esto pues me tomó unos 2 años, y hasta que llegué acá a Bogotá, ¿no? Y en Bogotá sí noté que como que acá hay pues una gran promoción de la cultura, y dije, no, pues incluso los mismos libreros me dijeron, es mejor que te quedes acá unos días, que te quedes unos meses para que puedas presentar el libro, para que puedas como hacer como una especie de difusión pues bien hecha, a lo cual pues yo dije, listo, me voy a ir a vivir a Bogotá 2 meses, sigo aquí, y dije, bueno, listo. Lo malo ha sido de ese proceso
que muchas librerías de muchos lugares no me han dicho como no, ven por tus regalías ni nada. Sé que la tienen el libro en stock porque están en las páginas de esas librerías y todo, pero pues no me han dicho nada más, ¿no? En todo este proceso encontré que lo más fácil era pues de alguna manera contactarme con Buscalibre, que tiene como distribución en todo, pues, en todo Colombia, y pues a día de hoy me va a tocar hacer el proceso en reversa porque ya se me acabaron los libros, ¿no? Entonces tengo que ir a recoger los libros y tal. Entonces siento que estas convocatorias apoyan mucho los procesos de creación y publicación, pero uno se queda con los libros, uno que hace ahí, quién lo distribuye a uno. En muchas librerías me dijeron como no te podemos aceptar el libro porque tú quién eres. No tenía yo un capital social para poder como hacer presentaciones. También me dijeron en muchos lugares que hay libros que solamente se distribuyen si es a través de personas jurídicas, es decir, a través de la ACLI, a través de, pues de alguna manera, como colectivos que se encargan de la distribución. Ajá. Sí, entonces era muy difícil que una persona natural distribuyera un libro que pues había sido publicado por el Ministerio de Cultura, que me pareció un poco paradójico, ¿no? Entonces yo digo, listo, chévere que haya este tipo como de convocatoria, pero es importante incluir también la parte de la distribución. Siento que se podrían establecer como convenios desde el Ministerio de Cultura con entidades como la ACLI o con otros colectivos que se encarguen de la distribución para poder conectar allí el proceso y que los libros no se queden en la casa del autor pues en cajas, ¿no? Bueno, yo voy a contar un poquito sobre las violencias epistémicas que se ejercen desde el proceso de edición. Entonces acá, que editores y editoras, a mí me pasó que mi primer libro terminó siendo el segundo porque tardé mucho en sacarlo y lo había pasado a una editorial y la editora quería reducírmelo así, tenía como 60 hojas y iban a quedar como en 20. Por un lado, porque ella decía que quería que quitara palabras que para mí eran significativas, por ejemplo, que tenían que ver con un proceso de reivindicación, que porque ponía conceptos muy afrocaribe del contexto en el que había crecido, y quería colocar supuestamente conceptos más universales, términos más universales para que se abriera la obra. Mi punto de vista, como decía Chimamanda Adichie, por muchos años a nosotros y nosotras y nosotres nos tocó leer libros de autores occidentales, blancos, blanqueados, con diccionario en mano, tratando de buscar qué conceptos, qué paisajes que no reconocíamos, pero que nos tocaba buscar. O sea, por lo menos, al igual que Chimamanda, muchas y muchos nos tocó así. Entonces yo decía, no, yo quiero dejar esos términos, y por muchos años nosotros buscamos y nos acercamos a sus cosas. Bueno, es hora de que esa universalización sea en que también se conozcan esos modos de vivir que tenemos desde las comunidades afrocolombianas, que se conozca qué es una batea, que busquen qué es una batea, ¿sí? Que no sé, otra palabra, que es una morrocoya. Que es morrocoya, que por qué no eras mejor tortuga. No, yo quiero poner morrocoya. Que busquen qué es una morrocoya, que ahorita así lo hicimos muchos autores y autoras. Entonces, inicialmente por esa limpieza editorial comienza como esas violencias epistémicas. El hecho que hayan editoras, esa es otra también. O pasa por el otro lado, en el que o no se reconoce o se reconoce solamente una forma de ser negro o negra en Colombia. Entonces eso, así no hablan los costeños, así no hablan los negros, pero yo tenía entendido por qué no lo pones a hablar el personaje así. Yo le decía, no, es que yo me estoy enunciando de la forma en la que yo me asumo de ser una negra que tiene mar y río, una negra que nació cerca de la Sierra Nevada y que le influyó la Sierra Nevada. Entonces los negros tenemos diversos territorios, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la estereotipación, de lo que se quiere
que digamos, o de lo que se cree que debe escribir una negra. Me pasó también en el tema de la edición, estoy hablando primero por el tema de construcción. Aquí se hizo una antología muy famosa de autoras afros. Y en la segunda edición sacaron 2 tomos, varias quedamos excluidas. Yo tengo hasta el correo, creo que lo tengo si no me lo borran, en el que la editora me decía que mi poesía no hablaba de temas negros. Y de allí incluso yo escribí un poema porque, o sea, me sonó, me rechinó. O sea, ¿cómo se supone que debe escribir una negra? ¿Y de qué debe escribir una negra? ¿Sí? Y entonces, si bien es cierto, hay afro-bogotanos, afro-antioqueños, afro-ingleses, afro-franceses, que están en un contexto de ciudad, por ejemplo, y ellos no te van a reconocer, no sé, el paisaje de la pesca, el paisaje de la sierra, el paisaje del mar, pero van a hablar de cómo su cuerpo negro fue racializado en una ciudad, o incluso los autores y autoras hablamos de filosofía, hablamos de sociología, hablamos de nuestras cosas con diferentes puntos de vista. Entonces esta autora no me incluyó porque mis temas no eran temas negros. A otra amiga no la incluyó porque tenía el cabello liso y no era negra, y es que su abuela es embera, su papá es negro, es chocuana, entonces que era una negra con el cabello liso y no se veía suficientemente negra. Ella también escribiendo, habitando un territorio con su lenguaje, con sus cosas, pero ahí tenía una abuela embera, entonces no se veía lo suficientemente negra. Entonces sacan unas antologías afros por un lado, pero en las cuales no hay diversidad y quieren unificar una sola forma de escribir o de lo que se supone, y ahí terminan ejerciendo violencias epistémicas y sistemáticas. Ahora, por el parte de circulación, en mi caso, creo que uno se apoya en las redes comunitarias, en las redes, sí, en las redes que tiene, ¿no? Le toca a uno el tú, ¿cómo es que le dicen? Voz a voz, que también, bueno, es importante porque uno hace circular en lo comunitario, pero no sería la vía, ¿no? La vía es que, si bien es cierto, se moviera o nos apoyaran con el tema de circulación, pero mirar una circulación que también sea descolonizada, ¿sí? De cómo llegamos, o que las mismas editoriales piensen en los formatos orales, por ejemplo, de nuestras comunidades, que eso aún no lo tenemos y que de pronto se debería reforzar en el tema de las convocatorias, como también se hacen en México. Hay 2 editoriales muy importantes que se llama Oralitura y Pluralia, y encargados a publicar autores y autoras indígenas. Y cada libro tiene un CD en audio, bilingüe, ¿no? En la lengua originaria y en el español. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, ese ejercicio, reproducirlo acá y que el mismo ministerio se refuerce, eso sería como poderoso. Entonces, pensarnos en la circulación de las comunidades orales, cómo circulamos. Gracias, compañera. Quiero contarles que en mi experiencia yo publiqué mi primer libro en el 2023, perdón, y empecé a organizarlo en el 2014. Ya inicialmente había tocado muchas puertas en distintas editoriales. Algunos paisanos de mi pueblo se tomaron la tarea de acompañarme a ir a editoriales a tocar puertas, y nos tiraban la puerta encima, como: no nos interesa el tema, aquí no trabajamos con ese tipo de contenidos, vaya, búsquelo por allá, no no Y en el 2023 fui ganadora de un estímulo con el Ministerio de las Artes y las Culturas para publicar un libro sobre relatos, pero pues el recurso alcanzó solamente para sacar el libro, las impresiones.
Sin embargo, pues a falta de haber recursos para distribución, para circulación, me tocó fue como hacer uso de mis habilidades artísticas para comercializarlo, para ofrecerlo a través de redes sociales, participar en espacios, contando una parte de algún relato para de esa manera entundar. Mi tarea del entunde es un embrujo mágico del Pacífico a través del personaje de la tunda del Telenví. Entonces hacía uso de habilidades cantorales y de habilidades declamatorias para así llamar la atención del público y poder vender los libros que se sacaron en el primer tiraje. Gracias. Gracias. Bueno, para nosotros la distribución también ha sido un reto enorme. Además, como editorial somos un proyecto que trabaja en diferentes países. Hay publicaciones que hemos hecho en Colombia, otras en Chile y así, y eso nos pone también un reto incluso internamente como editorial. Mover los libros de un país a otro es muy complejo. Poder presentar los autores en diferentes países, incluso por ejemplo las autoras que son colombianas pero son migrantes en Chile, que puedan presentar sus obras en Colombia, es un reto bastante grande y como lo han mencionado ya mis compañeros, existe dentro de la industria unas falencias en los procesos de distribución con las librerías. Por supuesto, apoyamos las librerías y sobre todo las librerías independientes que hay en Colombia, pero también hay un gran reto en poder llevar obras, por ejemplo, pequeñas editoriales a las librerías, porque dicen, no te puedo aceptar obras tan poquitas porque dentro de mi inventario se van a perder, o uno va a reclamar, dejé unos libros aquí, ¿dónde está el recurso? No encontramos los libros, pasan muchas cosas frente a eso y obliga también a que uno se sume a los procesos de distribución pues mucho más grandes, pero al ser procesos editoriales quizás un poco más pequeños, con un volumen de obras o de novedades anuales mucho menor, es un reto gigante poder competir con editoriales grandes que ya tienen un bagaje que pueden sacar novedades, unas 10 novedades al año. Entonces, los retos ahí son muchísimos. Nosotros dentro de lo que hemos venido trabajando con Kutuzoma también hemos construido nuestra propia red de distribución dentro de las librerías negras que existen, dentro de las organizaciones, estantes dentro de las locales, los emprendimientos negros. También ha sido una forma en la que nos ha funcionado y en los espacios que se promueven dentro de la comunidad. Pero también existe una necesidad muy importante de que los autores negros, no solamente los afrocolombianos, sean leídos acá en Colombia y que seamos leídos entre nosotros, sino cómo moverlo realmente a otros países, cómo promover la traducción de autores negros en otros países. Es un reto gigantesco que, aunque hay unas alianzas muy importantes, por ejemplo con Brasil, que es un país cercano, que tiene una industria editorial negra mucho más fuerte, pues a nosotros aún nos parece un reto casi imposible de lograr. Y ahí es un papel también como uno de los puntos que podríamos poner en la mesa dentro de los estímulos, y es como la distribución entonces también tiene que ser apoyada dentro de los canales digitales, dentro de la traducción, dentro de la venta de derechos de las obras en otros países. Hay grandes ferias, por ejemplo en Alemania, pero dentro de lo que lleva Colombia nunca jamás llevan autores negros a ferias como la de Frankfurt o otras. En México tampoco se están vendiendo dentro de las grandes ferias. En Guatemala no se están vendiendo autores, por ejemplo, que sean afrocolombianos, y entonces vemos lo que decían mis compañeros, sí, hay unos recursos hasta un punto, pero ahí para allá, ¿cuál es el interés también político de tener un impacto con lo que se está produciendo? Ahí hay una cosa muy interesante, y es que bacano poder producir las obras, sí, pero ¿cuál es el interés entonces de que esto cumpla este deber de reparar, de visibilizar lo que existe? Y esto es una cadena bastante larga que va mucho más allá de solamente publicar. Entonces ahí hay unos retos interesantes que nosotros estamos como también en mucha disposición de poder trabajar conjuntamente para encontrar soluciones dentro de lo que comunitariamente se ha construido, con el apoyo de las instituciones que ya tienen un bagaje con esto, para poder construir caminos viables. Muy importante. Sí, muy importante. ¿Se escucha? Hola, hola. Ahora sí. Muy importante resaltar el tema de las voluntades políticas. No sé.
Hola, hola. Ahora sí. No, decía que es muy importante resaltar la importancia de las voluntades políticas, que definitivamente son algo vital y es una coyuntura que de hecho vimos el año pasado. Para nadie es un secreto que el portafolio de estímulos tuvo bastantes críticas el año pasado y de hecho un escritor afro y egresado del Instituto Caro y Cuervo, Giuseppe Ramírez, hablaba precisamente de la falta de horizontalidad que existen en muchos procesos una vez se concede un estímulo y uno lo sufre mucho, tanto con los procesos burocráticos que son a veces interminables, como con muchas otras necesidades que surgen. Entonces, creo que es importante reflexionar cómo debe habilitarse ese diálogo entre la institucionalidad y los beneficiarios e incluso contra los postulantes que muchas veces teniendo los requerimientos, teniendo la experiencia, teniendo las potencialidades, se ven por fuera de acceder a un beneficio por a veces no tener esa facilidad de hablar de tú a tú con las instituciones. ¿Qué se podría hacer para generar unos espacios más participativos en términos prácticos? Bueno, en cuanto a espacios participativos, yo creo que la institucionalidad debería crear puentes, ¿no? No solamente para fomentar la literatura blanca, sino también empezar a enriquecer la oferta no solamente educativa, sino cultural de las personas negras. Entonces, desde la institucionalidad creo que sería muy bueno tener talleres, tener programas de mentorías, incluso de padrinazgos de alguna manera, para no solamente educar en cultura afro, sino también en llevar procesos de creación con los autores afro, que necesiten también de estas ayudas, de estas mentorías, porque no solamente es la creación, sino el acompañamiento que todo esto conlleva, ¿no? Los editores, tener alguien que te lea de alguna manera, porque una cosa es publicar y que sea como una convocatoria de una vez, sino que también hayan programas que estén todo el tiempo activos para dar estos apoyos, ¿no? Eso me parece muy importante, como para horizontalizar la institucionalidad con todo lo que se ofrece para los demás. Sí, refuerzo lo que dice Airán, pensando en Airán, y lo que dice Daniela, y a mí me cuestiona que, si bien es cierto, es muy importante el tema de las convocatorias, de las políticas públicas, ¿no? Pero, ¿por qué lo están haciendo las instituciones? ¿Y hasta dónde va su compromiso de descolonizar realmente esos ejercicios? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Pasa, por ejemplo, que el Día de la Mujer Negra Afrocolombiana y el 12 de octubre, el Día también de la Tierra, son los días en que están, a mí de pronto el resto del año muchas autoras no nos movilizan, pero el Día de la Mujer Afrocolombiana se acuerdan y ya, y entonces cada espacio quiere tener una mujer afro para mostrar que algo hizo y para sentirse muy bueno y que estoy respondiendo, ¿no? Entonces, más allá de eso, que sí sea importante, que es un día para hacer más fuerza que el resto del año, ¿no? Pero entonces, ese proceso de descolonizar la industria editorial, la cultura, ¿hasta dónde llega? Entonces, es como la pregunta que más compromisos éticos, políticos se adquieren, ese proceso real de yo como institución, del ministerio como institución, hasta dónde voy. ¿Qué más voy haciendo, no? O sea, si ya cumplí, como dicen, bueno, ya yo cumplí, abrí una convocatoria y ya el proceso de circulación, no sé qué más, tanto de circulación de la obra como de circulación del autor o autora, hasta dónde llego, si realmente mi compromiso queda hasta hacer un solo día de reconocer ese autor o autora, o hasta dónde ya mi compromiso de cómo muevo, comparto, hablo de esos autores y autoras. Eso sería como una
va hacia esos cambios genuinos. Yo quiero citar dos ejemplos que, si bien cierto, me parecen unas apuestas empoderadas desde el Caro y Cuervo también, que inició con la profesora Graciela Maglia, una persona a quien quiero mucho también y que reconozco que hizo de muchas maneras posicionar, compartir los autores y autoras negras e indígenas. De hecho, ella está liderando también un proceso de traducirnos a varias autoras español-portugués, ¿no? Españolas afrocolombianas, y que también, hablando en esas diferentes formas de ser afro, está hablando también de identidades transfronterizas, y eso nos permite ese reconocimiento entre los negros que pueden transitar entre lo indígena y lo afro. Entonces, quiero resaltar el papel que está haciendo el Caro y Cuervo. Incluso quiero reconocer también, ¿sí?, que John William es uno de los primeros, o el primer también profe afro dentro del Caro y Cuervo, y está en el Caro y Cuervo, y no todas las universidades tenemos como ese gozo. Son apuestas interesantes. Yo, por ejemplo, se reeditó el primer libro mío, que fue Dios fue mejor cuando era tigre, y tuvo una edición modesta, en plena pandemia, en plenas revueltas, ¿sí?, por el estallido social del 2019, y costó muchas cosas, y el libro había quedado ahí. Hay una editorial que me permite el espacio para hacer también publicidad, que se llama Escarabajo, y Escarabajo comenzó a interesarse y a poner también la mirada en autores y autoras afros. Y fue interesante el proceso de edición, por ejemplo, y de traducción de la obra, porque él comenzó a traducir autores y autoras al inglés. Entonces comenzó con Dina, Dina Ashanti Diná, siguió conmigo, con la obra de Eugenio, también del Embú. Entonces, porque y fue muy bueno, porque ese proceso de edición no fue violento, a lo que me refiero. Lo otro de Daniela tiene algo muy cierto. También como profe, uno ve que quiere darles esas apuestas de coloniales desde la literatura, desde los diferentes saberes, y uno sabe que en Brasil, por ejemplo, hay una gran variedad, pero no hay obras acá. Las autoras haitianas, que son tan maravillosas, yo me cansé de buscar a Eduvige Dantica, no hay, excepto Planeta, y está a un alto costo. Entonces, ¿cómo hay esas traducciones y cómo hay esas circulaciones? Entonces, una apuesta, me voy hacia lo que dice Daniela también, interesante, que ya lo comenzó el Caro y Cuervo con el proyecto de la profesora Graciela de traducir al portugués las autoras afrocolombianas. Por ahí también es una vía también de reparación, de hacer las cosas chéveres, de hacer las cosas genuinas. El mismo espacio que tienen también acá el Caro y Cuervo, de hacer una maestría en estudios de literatura y cultura, y que no se quede en la maestría, sino que también se abra a espacios como los que orienta también John William. Entonces yo iría como por esos caminos también. Gracias, compañera. Yo quería iniciar diciendo que una institución es un ente que representa los intereses de la gente y de una nación, ¿cierto? Si hay instituciones encargadas de promover el conocimiento, y en nuestro caso que estamos hablando de literatura, las instituciones deben estar estructuradas internamente por diversidad de poblaciones que representen los intereses de todas las poblaciones. Desde ahí partimos hacia una mirada justa, equilibrada y de oportunidades para todas, para todos y para todes. En ese orden de ideas, los escritores necesitamos entender muy bien cómo funciona toda la cadena de valor de la literatura, desde la creación hasta la distribución. Y para ello es importante tener voces también internas que defiendan nuestros intereses, porque a veces quienes escogen por nosotros, quienes deciden por nosotros, son gente que
algo ha leído, algo conoce, pero que ellos deciden desde sus formas de entender la vida, de entender el mundo. Pero sí es importante dentro de la institución nosotros tener representación, porque muchas veces nos asumen como nos entienden, ¿ya? Y como estamos en un país y en un mundo pluriétnico, multicultural, diverso, sí es importante también negociar eso desde la institución. Hay que sentarnos a dialogar. A mí me parece importantísimo el diálogo abierto, donde propongamos nuestros intereses, nuestras proyecciones, y que dejemos de hablar tanto de limitaciones, porque a veces las limitaciones son barreras para crecer, ¿ya? Y me parece muy importante ese punto como una forma de aportar algo diferente de lo que ya dijeron mis compañeros, para no redundar en lo mismo, porque estoy muy de acuerdo, pero aparte de eso, pues agrego que la institución estructurada internamente debe tener todas las voces del país que representamos. Bueno, creo que en ese sentido existen como dos tareas, una tarea interna también, que es como parte de un gremio que somos los autores, los editores que estamos en este sector, como fortalecernos colectivamente, como agruparnos, lo que nos permita, por ejemplo, también ser un actor obligado en la conversación política, pero también por parte de las instituciones del Estado reconocer que existen unas características, unos intereses en específico de parte de los pueblos negros en y un deber también de reparación, como lo han mencionado ya mis compañeros, histórica, en esta construcción, pero además que es una de las riquezas que también tiene Colombia como nación y que es uno de los intereses, por ejemplo, en el relacionamiento sur-sur con países del continente africano también, en estas conversaciones, que hay oportunidades importantes que la institución debe entender y debe ver que es muy importante poder generar estas conversaciones y ampliar los panoramas también de internacionalización de la cultura colombiana, incluyendo nuestro aporte desde una postura que nos permita estar, como lo has dicho, John, en horizontalidad, en una conversación horizontal, que nosotros no solamente tenemos la necesidad, sino que también tenemos que aportarle y tenemos una oportunidad que el país necesita, por ejemplo, en conversaciones con otros en términos de cultura que no está viendo y no está aprovechando en un contexto geopolítico y de globalización importante como en el que estamos. Entonces, ahí ese es uno de los puntos importantes. Yo aquí aprovecharé para hacer una cuña un poco del primer encuentro internacional de narración afrodescendiente que se realizó el año pasado con una participación de muchas personas de diferentes países, de muchas de las instituciones, entre esas el Caricuervo también, que son espacios importantes también para poder generar una discusión interna y con las instituciones desde un punto de horizontalidad, viendo qué está pasando y cuáles son los avances, por ejemplo, en la política pública en este sentido en otros países, cuáles son las investigaciones que ya existen sobre datos, sobre estrategias que se han utilizado para mejorar cada uno de esos problemas que para nosotros son recurrentes. Entonces, nosotros como que invitaríamos a tener estas conversaciones, a participar en estos espacios de conversación horizontal. Lo dejaría ahí. Bueno, tenemos poquito más de 5 minutos, entonces yo tengo otra pregunta, pero creo que sería bueno abrir el espacio para el público por si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención. ¿Hay micrófono? ¿Puede pasar al frente, por favor? Sí, al frente. Podría venir para... Que además estamos grabando. Bueno, primero los felicito, muy interesante el conversatorio. Es que quisiera saber qué narrativas se están escribiendo en materia afro, porque uno nota que en la bibliografía de los últimos tiempos en Colombia está muy atrapada por la guerra, por las narraciones de la guerra. Entonces, ¿hacia dónde apunta? ¿Cómo se está innovando la narrativa para no caer en ese lugar común medio ideologizado de la guerra? Gracias.
cuáles son las temáticas que están circulando. Bueno, a nivel personal, primero que todo, yo soy una persona que, bueno, escribo poesía, soy mayormente poeta, también escribo ensayo. Desde la poesía me interesa indagar entre las maneras en las que podemos establecer puentes entre nosotros mismos, ¿no? Como humanos, primero que todo, y pues teniendo en cuenta lo que compartimos, ¿no? Me interesa también aproximarme a la poesía desde esta sensación de la cercanía con el otro, desde la conexión. Siento que estas narrativas de alguna manera apoyan a que nos desviemos un poco de la guerra, que nos concentremos más en lo que tenemos en común y no en lo que nos separa, ¿no? También me interesa indagar desde lo político las maneras en las cuales podemos encontrar puntos en común. Desde lo afro me interesa la cultura, lo que han venido haciendo mis ancestros de alguna manera. Yo tengo ancestros indígenas y a la vez afro, porque pues mi abuela era de un colectivo indígena de alguna manera. No tuve pues mucho contacto con ella por temas pues de que no alcancé como a tener ese contacto y no tuve como esa cercanía con mi familia paterna, pero lo tengo en mí y lo he sentido muy cercano siempre. Entonces siento que las narrativas también varían, ¿no? Desde lo que uno es, desde lo que uno ha vivido, porque hay personas afro que son de ciudad, hay personas afro que son de los pueblos, entonces cada cual aporta desde su narrativa que conoce a la discusión de cuáles son las narrativas afro que debemos discutir hoy, ¿no? Desde el ensayo me interesa indagar entre como esas relaciones de poder que se forman no solamente en los espacios literarios, sino entre las mismas personas, porque desde la guerra, viendo la guerra, sabemos que hay unas hegemonías, ¿no? Hay unas verticalidades ya de yo soy el que tengo el poder, voy a abusar de ese poder que tengo para oprimir al otro, no solamente desde las instituciones, sino desde el tú a tú. Entonces esas son las narrativas que personalmente pues me inclino a trabajar. Gracias al compañero también por la pregunta, y quiero antes de responder hacer un paréntesis pequeñito sobre la respuesta anterior, porque me parece importante. Yo fui supervisora hace unos años en el programa de concertación y yo me di cuenta también que sí es importante el tema de la sistematización, de que todo el proceso sea pues por sistemas. Hay carencias en muchas comunidades a nivel de conectividad y a nivel de formación. Por ejemplo, teníamos problemas con las comunidades, por ejemplo, indígenas, para hacer los informes final. Entonces, por ejemplo, a mí en mi pueblo y en pueblos aledaños me da mucho pesar porque hay escritoras muy buenas que de pronto ya son mayores y no saben utilizar, entrar a las plataformas para inscribirse a convocatorias. Entonces yo no sé si por un lado sería repensarse si que esas inscripciones o esas formas sean mixtas. Anteriormente había la posibilidad de mandar algo a convocatoria tanto físico como digital, cómo se activan las alcaldías, por ejemplo, las alcaldías locales, también para que los autores y autoras, los artistas de los pueblos lleven en físico, o que haya un departamento de, no sé, así sea dos funcionarios apoyando a las inscripciones. Y también el tema también de los resultados, ¿no? Cómo también esos resultados se están viendo. Entonces es eso. Y la segunda respuesta, los autores y autoras hablamos de lo que nos dé la gana, a lo Chavela. Hay todos los temas y un autor negro escribe de lo que le dé la gana, de todo lo que sea. Ahora, hay un interés general en el descolonizar nuestras narrativas y denunciarnos y narrarnos, porque anteriormente nos han narrado otros y otras. Entonces, esos son los intereses principales.
Y si bien también estamos hablando de guerra, también estamos hablando de conflicto, pero de un compromiso ético y político. Y más, no hablar de la guerra para insistir en la guerra, estamos hablando de hablar de nuestras memorias, de hacer memoria, pero con un compromiso reparador, que no nos interesa, venimos de territorios maltratados por la guerra, no nos interesa perpetuarnos, sino cuando escribimos sobre la guerra, es escribir para decir no queremos guerra en los territorios. Esa sería la diferencia. Así es. Las poblaciones afros, que cuentan con muchos autores, estamos escribiendo sobre diversidad de temas, desde artículos académicos hasta textos para la gente que no ingresa a la academia, pero pues que quiere aprender sobre nuestras vidas. Y los escritores afros escriben sobre lo afro y también sobre lo no afro, ¿ya? Porque el hecho de ser afro no quiere decir que solamente escriban sobre lo afro, sino que escriben sobre sus intereses y sobre también informaciones importantes para la humanidad. Que en mi caso he estado más enfocada en relatos de tradición oral de la Colombia que pocos conocen, ¿ya? El libro Telenví, Encantos y Espantos, tomo 1, que saqué en el 2023, es un libro de mitos, de leyendas e historias de la subregión del Telenví, del departamento de Nariño, donde confluimos en este territorio comunidades afro y aguá. Entonces estos son los tipos de relatos que están en este libro. Y en el próximo libro, que Dios mío bendito que sea este año, que voy a sacar, se llama Grito Cimarrón. Es un libro muy interesante sobre experiencias en educar y formar a la niñez y a la juventud en este país. Y en este libro tocamos diversidad de temas organizados en un capítulo llamado Esencia, otro Rebeldías, otro Interseccionalidades y otros Apuestas de Desarrollo, y todos están enfocados sobre el pasado, el presente y el futuro afro de acuerdo a nuestros intereses. Gracias. Bueno, a mí en esa parte me gustaría complementar. Mi novela es la primera novela sobre el mundo de los gimnasios que se escribe en Colombia, según han dicho. Pero aún así, y aunque, por ejemplo, yo no soy adepto con los temas que tienen que ver con la violencia, creo que el informe de la Comisión de la Verdad, Resistir no es Aguantar, demostró que los pueblos étnicos y especialmente los pueblos afro tuvieron un proceso de victimización especial durante el conflicto colombiano. Y esa es una historia que todavía no se ha contado del todo. No se ha contado a través de las voces propias, no se ha contado a través de la cosmovisión y de la enunciación propia. Entonces, puede parecer que en cierto momento estamos como saturados de una misma visión, pero hay voces que todavía no hemos podido escuchar, hay voces que todavía no han entrado a interpelar ese relato, y es interesante que esto siga teniendo lugar. Bueno, nuevamente y de parte del Instituto Caro y Cuervo, muchísimas gracias por su asistencia y por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, creo que los participantes en el espacio seguiremos estando por acá, y los invitamos a que sigan toda la agenda del Instituto Caro y Cuervo. Los invitamos además que visiten nuestro stand, donde tenemos la novedad de la publicación de Sobremesa, cumpliéndose el centenario de la publicación de esta importante obra de José Asunción Silva, y que además está en un precio especial por su lanzamiento. Muchísimas gracias.